Bienvenidos a Hablemos Contacto. Soy Liliana Páez, terapeuta especializada en el manejo del dolor físico y emocional. Desde hace más de 15 años estudio y acompaño procesos terapéuticos a través del trabajo con el cuerpo, explorando la relación entre el movimiento, las emociones, la atención y el bienestar. He creado este espacio para conversar sobre preguntas que nos acompañan a muchos en algún momento de la vida. ¿Por qué duele el cuerpo? ¿Qué relación existe entre nuestras emociones y nuestros síntomas? ¿Por qué algunos dolores desaparecen y otros permanecen durante meses o incluso años? ¿Y qué podemos aprender de aquello que nuestro cuerpo intenta comunicar? Para comenzar, quiero hablar de un tema que ha cobrado cada vez más importancia en los últimos años: la fascia y el abordaje miofacial del cuerpo. Quizás has escuchado estos términos o quizás es la primera vez que te encuentras con ellos. En cualquier caso, vale la pena preguntarnos qué es realmente la fascia, por qué hoy ocupa un lugar tan importante en la comprensión del dolor y cómo puede ayudarnos a entender mejor los procesos de recuperación y bienestar. De eso hablaremos hoy en Hablemos Contacto. Bueno, entonces vamos a empezar hablando de la palabra miofacial, de dónde viene. Entonces, mio significa músculo y fascia, pues es el nombre que se le da a ese tejido subcutáneo, o sea, debajo de la piel, que tiene colágeno, tiene agua, es un tejido nervioso que tiene múltiples puntos nerviosos. Y entonces envuelve todos nuestros músculos, los huesos, los órganos, y te puedes dar cuenta de esa fascia para que te la imagines en tu propia estructura corporal. Cuando tú, si usas carne, te das cuenta que hay unas fibras blancas que definen las formas de la carne, ¿cierto? Muchas veces consumimos carne, entonces consumimos el músculo. Cuando vas rebanando ese músculo, muestra unas fibras alrededor de la parte roja, es el puro músculo. También te das cuenta de la fascia, por ejemplo, cuando quiebras un huevo, te das cuenta de esa telita blanca que hay entre la cáscara y el huevo, ¿cierto? El contenido del huevo, que es una telita que pues uno no se come. Esa misma telita o esa membrana muy delgada también la tenemos nosotros los humanos, y es una membrana que protege, que cuando está sana ayuda como a independizar los órganos o los músculos o los huesos. Y entonces es como un tejido, es un tejido nervioso, es un tejido conectivo, se dice técnicamente, que justamente conecta nervios o terminaciones nerviosas que le dan una información al cerebro. ¿De qué? De dolor. Muchas veces cuando hemos experimentado traumas físicos o incluso emocionales, como que sentimos que cuando dices, es que tengo el mico en el hombro, ahí ese impacto del estrés que vivimos en ese día o del estrés acumulado que hemos vivido por mucho tiempo, se va quedando pegada esa fascia, ese tejido al músculo e impide la movilidad natural. El cuerpo humano es un sistema y ese sistema está hecho de subsistemas. El sistema respiratorio está conectando con los pulmones, pero a su vez los pulmones tienen esta cobertura que si esta fascia está adherida al órgano, entonces va a impedir la respiración y el flujo natural sanguíneo y el flujo del oxígeno y el flujo de todas las sustancias químicas que viajan por nuestro cuerpo. Si tú pones tus manos la una contra la otra, la idea es que, o enlazas tus manos, la idea es que puedan movilizarse los dedos entre ellos dos, ¿cierto? ¿Qué facilita esa movilización? Pues la piel externa. ¿Qué pasa dentro de nosotros? ¿Qué facilita esa movilidad entre los órganos? La fascia. Trabajo sobre el músculo, pero también trabajo sobre la fascia, que puede experimentarse como dolor, pero alivia, y alivia definitivamente, porque lo que hacemos es correr, desplazar, movilizar esa fascia que ha estado ahí pegada por tiempo. De acuerdo a mi experiencia con mi propio dolor, de acuerdo a la experiencia que he tenido por estos largos años atendiendo a personas, eh, efectivamente me he dado cuenta que casi todos buscamos es quitar el dolor, pero no sabemos ir a la raíz del dolor. Y mientras que no conozcamos cuál es la raíz del dolor, vamos a aliviar el síntoma, que es lo que hace la medicina moderna con un acetaminofén, con un ibuprofeno, o dice que es fibromialgia, o dice que estás inflamado,
y usamos términos que se empiezan a volver virales en esta época de viralización, y nos quedamos con conceptos superficiales, pero como la punta del iceberg, pero no estamos viendo qué hay en el fondo. Y generalmente lo que hay en el fondo es algo emocional. Generalmente es tensión emocional, llámese estrés, llámese ansiedad, dado el ritmo de vida que estamos llevando. Entonces, ¿cómo te puedo explicar que un médico te recete una pastilla o te recete una cirugía cuando hay formas alternativas de verlo? Pues afortunadamente estamos en esta época en la que tenemos a nuestra disposición tanto conocimiento gratuito a través de internet y podemos confirmar esto, que no lo digo yo solamente, ¿no? Y no lo digo solamente desde el estudio de la fascia que he dedicado estos años, sino desde mi propia experiencia, lo que he experimentado con mi cuerpo, con mi propia artritis. Bueno, la verdad es que hay seres humanos que venimos con ciertos desafíos. Y yo creo que desde mi infancia, y no lo creo en realidad al estudiar el trasfondo que hay detrás de las enfermedades, lo que llamamos epigenética o lo que llamamos la información ancestral que hay, traemos de herencia, traemos ciertas predisposiciones a algunas enfermedades o en nuestro temperamento o en nuestro estilo de vida o en la manera como nos hablamos a nosotros mismos, que hacen que resulten en enfermedad. ¿Y qué es la enfermedad para mí? Pues un desafío que nos acerca a la espiritualidad, que nos acerca a volvernos maestros de nosotros mismos, a autoconocernos. Realmente yo le doy gracias a los distintos síntomas y diagnósticos y las transiciones tan difíciles que tuve a través de todos mis años desde muy pequeña para poder llegar a esta sabiduría que he logrado a través de mis propias búsquedas. Entonces, pues yo desde muy pequeña sufrí inicialmente de una insuficiencia renal, algo que se llama pielonefritis crónica, que es justamente una fibrosis alrededor del riñón por una infección que no se trata a tiempo. Desde la medicina tradicional china, que pues esto ha sido una línea muy bella que me ha enseñado a entender al cuerpo como una cebolla, ¿no? Como una cebolla cabezona, como las capitas que somos. No somos solamente esta materia. Se habla de los 5 elementos básicos, que no vamos a hablar en este momento de ello, pero cómo un órgano, la enfermedad de un órgano lleva a la enfermedad de un sistema o de otro órgano, y ese mismo lleva a la enfermedad o a la dificultad en el flujo de la energía natural, por ejemplo, en el cerebro, y entonces eso causa un malestar en nuestra manera de pensar, y todo está, como hablábamos al principio, tejido como un sistema muy inteligente. Entonces, si el riñón no funciona, entonces empieza, generalmente tiene que ver con el miedo, siempre tiene que ver con emociones en lo que yo he experimentado. Entonces empiezan a crear disfunciones, por ejemplo, en los huesos, o a crear disfunciones en el sistema inmune. O seguramente el sistema inmune produjo una enfermedad en el riñón que produce unos resultados en cómo pienso, ¿no? Entonces, el primer diagnóstico que me hacen a mí es este de pielonefritis crónica. Entre los 4 y los 6 años desarrollé esta enfermedad. Mi mamá no entendía qué me pasaba. Me llevó a 1000 médicos que decían que yo simplemente quería llamar la atención, hasta que ella pues se cansó, y en algún momento que las fiebres eran tan altas y tan recurrentes me llevó a un centro médico muy básico de barrio, y ahí la médica por fin se preocupa y me ordena un examen más especializado. Un examen de contraste que logra ver bien cómo está el riñón. Y efectivamente el riñón se estaba achicando con mucha velocidad por la infección. Entonces me hospitalizan, empiezan tratamientos, pero todo esto desde la medicina moderna o desde la medicina clínica. Medicamentos que son antiinflamatorios, corticoides, que el estómago de un niño no logra asimilar, creando otras reacciones mucho más fuertes como gastritis, úlceras, en fin. Los síntomas duraron aproximadamente unos 4 años, pero luego llegó una artritis reumatoidea juvenil. Tenía 8 años, entonces se me empezaron a inflamar las coyunturas, entonces no me entraba el zapato, y eso me di cuenta en un viaje. Iba para tierra caliente, pero tan pequeña, no podemos hablar de que se me estén acumulando los líquidos, y se me empiezan a inflamar las coyunturas, los pies, las manos, y empieza un proceso largo de años, pues en principio de meses de hospitalización, de investigación, hasta que una reumatóloga me dice,
Me diagnostica con artritis reumatoidea juvenil y me anuncia que yo voy a quedar inválida si no empiezo un tratamiento con corticoides inmediato. Entonces imagínate la imagen de invalidez de una silla de ruedas en una niña de 8 años. Bueno, pues son largos años que voy a intentar resumir. Durante esos años de investigación y de toma de muchos medicamentos, recuerdo cómo me sentía. Pues como un bicho raro, como un ratón al que están estudiando y que trae defectos de fábrica y que no tiene solución. Y que lo mejor es ponerlo en una esquina para que no traiga problemas, porque además un niño enfermo necesita mucha más atención. Y bueno, ahí tendría que hablar de muchos otros temas, de las madres cabeza de hogar y todas las dificultades sociales que vivimos que hacen que el cuerpo enferme también, ¿no? Entonces, en conclusión, tomo por más o menos 8 años tratamiento. Cada vez mi estómago se ponía peor. Cada vez me sentía yo más extraña, me relacionaba menos, me sentía más sola y más aislada, más temerosa de simplemente vivir y existir. Más o menos a los 16 años, en una de las citas de terapia que tenía, le dije a mi mamá, no voy a ir a esa terapia. ¿Pero por qué? Me pregunta ella y le digo, pues porque yo estoy sana. Y ella me dice, ¿pero de dónde sacas eso? Y yo, no sé, hoy decidí que estoy sana. Entonces ahí quiero hablar un poquito del poder de nuestras palabras y de nuestro pensamiento, porque como somos un sistema tan inteligente, y todo está encadenado, todo lo que yo diga efectivamente impacta mi cerebro, impacta mi sistema nervioso. Estamos hechos de pues, neuronas y ellas le comunican justamente a nuestra fascia y a los distintos tejidos, se comunican entre ellas y le reportan, estás enfermo. Y te lo crees tanto que tu cuerpo se comporta como un cuerpo enfermo. Pero asimismo, si le reportas, estás sano. ¿Cómo? No sé, pero estás sano. Esa es la naturaleza de la vida, la salud. Entonces dejo de asistir a terapias hasta que empiezo a hacer mis propias búsquedas, entro a estudiar a la universidad y entonces como que mi mente se abre a distintas formas de pensar, a otros intereses. Además me enfoco en algo distinto a estar en hospitalizaciones y en controles y en todo ese ambiente clínico. De un momento a otro desaparecen los síntomas, es decir, yo dejo los medicamentos y desaparecen los síntomas de inflamación. Me hacen un antígeno para confirmar si tuve artritis reumatoidea y el antígeno sale negativo. Entonces, claro, cada vez que yo voy a un médico y le cuento una experiencia así, dice, no, entonces usted no tuvo nunca ninguna artritis, o es una exageración, o a usted le parece. Entonces, fíjate cómo todos estos conceptos clínicos más bien lo van enloqueciendo a uno, porque el uno dice, sí, está enfermo, no, es por esto, y nos fragmentan. Y esa fragmentación hace que uno crea que está equivocado, que viene roto, que viene dañado y que no sabe para dónde va. Que el médico tiene la razón y uno está equivocado, es ignorante. Ha sido todo un camino, entonces, bueno, no voy a entrar más en detalles de otros diagnósticos catastróficos que recibí, pero el asunto es que después de estudiar mi carrera y hacerme madre, por esa necesidad de atender la salud de mis hijos directamente, sin toda la burocracia del seguro médico y etcétera, empiezo a hacer mis propias averiguaciones de medicina alternativa, de medicina homeopática para atender pequeños resfriados. Un neumólogo que me dijo, no, su hijo va a ser asmático, y así como esos dictámenes que dan los médicos. Entonces en ese momento dije, no, esto no va a ser como cuando yo era niña, voy a empezar a investigar, a ver otros médicos, al doctor Santiago Rojas, y bueno, llegaba a vías de sanación inmediata o naturales. Ahí me inquieté por la medicina tradicional china, empecé a estudiar en una escuela aquí en Bogotá española que se llama Neijing. Allí nos enseñan como una perspectiva acerca del humanismo sanador, es decir, acompañar a personas humanamente a encontrar sus propias vías de sanación a través de la acupuntura o de la acupresura o de distintas técnicas. Todos podemos sanar. La primera premisa que yo puedo anunciar es que todos podemos sanar. Una, y dos, que somos nosotros quienes nos sanamos a nosotros mismos. No es el médico, no es el terapeuta, no. Nos dan herramientas, nos ayudan, nos acompañan y claro, nos sanan, pero finalmente en mí está la decisión de tener un estilo nuevo de vida, más sano, tener un estilo distinto de pensar, tener un estilo
de interactuar emocionalmente con el mundo exterior y conmigo de manera que sea sano. Entonces, mantener esa salud después de que yo te acompaño a sanar a ti, depende de ti. Yo te abro el camino, te muestro las herramientas y claro, puedo disponer de mis herramientas en tu cuerpo para que tú sanes un síntoma, pero tú debes mantener esa salud a través de ejercicios con los que también te puedo acompañar, de meditaciones, de bueno, una serie de herramientas que hoy en día están disponibles para nosotros. Bueno, pues la terapia miofacial es una de las terapias que utilizo fundamentalmente para sanar el dolor porque, bueno, como lo experimenté y entre otras cosas experimenté un cáncer y los tejidos quedan tan inflamados después de ciertos tratamientos. He encontrado en mi propio cuerpo y bueno, al acompañar a las personas con estos tratamientos que ahí se aloja el dolor. Cuando corremos ese tejido, cuando lo desplazamos, cuando lo movilizamos, no solo estamos movilizando colágeno o agua, estamos movilizando memorias y son memorias de dolor psíquico o dolor emocional y dolor físico, impactos traumáticos que hemos sufrido, todos hemos sufrido traumas. Entonces, cada vez que tú tensas el cuerpo, por ejemplo, porque tuviste un accidente en el carro, puede que no hayas tenido un accidente tan grave que haya roto tu cuerpo, pero el solo hecho de sentir ese miedo que tensiona tu cuerpo inmediatamente y se contrae totalmente, crea un impacto sobre la fascia. Y muchas personas me dicen, por ejemplo, cuando tienen ciática o cuando están permanentemente frente al computador y de pronto estando frente al computador reciben una impresión negativa, difícil de digerir, el cuerpo se tensa. Las emociones suelen ser pasajeras, ¿no? La rabia, por ejemplo. Pero el sentimiento que crea una emoción alrededor del evento, por ejemplo, perdió la selección, otra vez mi selección y yo aposté y puse tanto dinero, ya se convierte en frustración y que además se convierte en un patrón de reacción constante. Por supuesto que va alimentando la fascia o alimentando ese tejido de esa impresión constante, ¿no? O puede ser por esta vía o puede ser un impacto por un accidente, por una tristeza, por un duelo. ¿Has escuchado la fibromialgia, por ejemplo? La fibromialgia es como un síndrome al que todavía no le han dado mayor solución ni respuesta de dolor generalizado, a veces localizado, pero como que se va extendiendo en algunas personas, ¿no? Entonces, surge muchas veces por duelos no elaborados. Por ejemplo, se murió mi esposo y no supe trabajar el duelo, no fui a terapia, no lloré lo suficiente, tenía que seguir trabajando y seguir con mis responsabilidades adelante. Entonces, ok, como que lo contengo a un lado, lo separo en un lado de mi corazón y sigo con la vida común y corriente. Pero resulta que allá donde quedó ese dolor, está ubicado en una zona del cuerpo, está registrado en la fascia. ¿Cómo es el método? ¿A cómo funciona esa liberación de la fascia? No estamos moviendo solo colágeno, no estamos moviendo solamente el agua y todo el mundo emocional que significa el agua, sino que estamos moviendo todo lo que quedó impreso, registrado en esa zona en la que dejamos por un momento aislado para no concentrarnos en el duelo, sino para seguir nuestra vida y nuestra rutina. En primera instancia, recurrir a mí. Es decir, no podemos vivir con dolor. No tenemos por qué vivir con dolor. El dolor es una señal, te está dando información. Tú no puedes quedarte con esa información en el aire mientras que tu cuerpo está soportando porque ese dolor tiene un límite y ese dolor se puede transformar en eh, expresiones del cuerpo más negativas todavía o más duraderas, más prolongadas. No vinimos a sufrir, vinimos a estar sanos, saludables, felices, entonces tenemos que estar en búsqueda de esa felicidad. Y parte de esa felicidad o de esa paz, que para mí es lo más parecido a la felicidad, es tener un cuerpo sano, activo, saludable, ¿no? Es nuestra naturaleza. Entonces, lo primero es que si estás experimentando dolor, de verdad, tienes que acudir
a un terapeuta de confianza que realmente te informe, te guíe, pero sobre todo te ayude a eliminar el dolor. Lo segundo es que tienes que hacer efectivamente, como lo mencionaste, una gestión emocional correcta. No podemos irnos a la cama con el edificio de problemas en la mente. Entonces no te puedes ir a la cama un día más con dolor. Debes resolverlo. Esto es amor propio, esto es una decisión, así como yo de niña la tomé y como muchos la tomamos. Debes tomar la decisión de sanar hoy y de empezar a caminar hacia esa salud perfecta a la que tienes derecho hoy. ¿Cómo? Llama a tu terapeuta de confianza y yo estoy aquí para servirte y ayudarte a aliviar no solo dolores físicos, sino del alma. Uno de los puntos claves tiene que ver con la alimentación, porque nuestra digestión no está hecha para seguir trabajando durante toda la noche. Estamos en una fase de desintoxicación durante la noche. Entonces, para no ponerle más trabajo al cuerpo, más trabajo a nuestro sistema, es importante que comas por lo menos 4 horas antes de irte a la cama. ¿Mm? Es decir, si tú te vas a dormir habitualmente a las 9 de la noche, tu última comida debe ser 5, máximo 6 de la tarde, para darle el tiempo a tu cuerpo de digerir, de eliminar los últimos líquidos y no interrumpir el sueño durante la noche. Mm, pero especialmente yo te invito a que hagas contacto con tu cuerpo en la noche. Es decir, ya que estamos en esta fase de autoconocimiento, entonces además de hacer una observación muy consciente, muy atenta de qué estás pensando, de qué calidad son tus pensamientos, de qué calidad son las palabras y frases que te dices a ti mismo, em, tócate. Tienes que hacer contacto con tu cuerpo, reconocer tu cuerpo. Yo, por ejemplo, lo que hago es pongo una mano en mi pecho, otra mano en mi vientre y le doy una señal de que aquí estoy conteniéndolo, de que aquí estoy sanando, que aquí estoy dispuesta a ir a esa fase del sueño atendiéndome. Estoy conmigo, estoy presente en mi cuerpo. Claro, es algo que depende de tu comunicación o de tu entorno, te va a facilitar más hacerlo mentalmente o verbalmente, pero es algo con lo que yo empiezo mi fase de sueño y con lo que yo me despierto, tocándome, tocando mi cuerpo, recordándole que estoy a salvo, que estoy protegida, que lo estoy conteniendo. Y si te das cuenta, somos capas y capas y capas conteniendo las unas a las otras. ¿Y cómo no le voy a dar yo gracias a semejantes funciones tan inteligentes que produce el hígado, el riñón, mi vientre, en el caso de nosotras las mujeres, nuestros senos y todas las facultades que tenemos a través de ellos, simbólica y fisiológicamente? Entonces, eso es una invitación que yo le hago a cada uno porque estamos como tan conectados, hiperconectados con los aparatos, con las pantallas, con leer, con el afuera, pero desatendemos nuestro cuerpo, como nuestro cuerpo muchas veces ni sabemos cómo es la textura de nuestra piel. Entonces, en las manos tenemos una cantidad de poderes, como ya te dije, todos tenemos el poder de sanar, tenemos una cantidad de puntos energéticos, que lo dice la Ayurveda, lo dice la medicina china, a través de los cuales como que reconectamos con nuestro cuerpo otra vez, como antenitas que conectan otra vez con nuestro cuerpo y nuestros órganos. Es tan simple como recordar que somos mamíferos y tú habrás visto alguna vez un gatico o una gatica o una perrita con sus crías, ¿no? ¿De qué las nutre? No las nutre solamente de leche, las nutre de calor, las nutre de energía. Los vínculos definitivamente es algo que en este momento está tan alterado. Entonces, por supuesto, tú te das cuenta cómo un abrazo nos reconforta, cómo tomar la mano del niño, por ejemplo, es un signo de protección. Nuestro sistema nervioso está adaptado para corregularnos. No solamente yo me regulo a mí misma o yo regulo como cuando dicen cálmate, cálmate o regúlate, regúlate. No, no sanamos así ni nos regulamos así.
sanamos corregulándonos en compañía del otro. Es en las relaciones en las que nos enfermamos o nos trastornamos, y es en las relaciones en las que nos transformamos y nos recuperamos. Entonces, por supuesto que en pareja, por eso será típico nuestro para los que nos estén escuchando desde otros países, el arrunchis, ¿no? O el arrunche, arrunchar, ¿qué es? O apapachar, que es una palabra tan linda mexicana. Es eso, como mimar y casi que incorporar al otro cuerpo, casi como si fuera mío. No hay nada más sanador que el contacto físico. Y no hay una medicina más antigua y más eficaz que el masaje. Entonces, justamente la terapia miofacial es un masaje terapéutico que involucra el tejido facial para sanar fisiológicamente, pero también emocionalmente. Bueno, quiero dar las gracias por acompañarnos en este primer encuentro de Hablemos Contacto. Esperamos que esta conversación haya abierto nuevas preguntas y nuevas formas de mirar el cuerpo, el dolor y el bienestar. En los próximos episodios seguiremos explorando temas relacionados con la salud, las emociones, los procesos de sanación y los distintos lenguajes a través de los cuales nuestro cuerpo se expresa y busca recuperar el equilibrio. Porque a veces comprender comienza por escuchar y muchas formas de sanar empiezan precisamente con el tacto. Gracias por llegar hasta aquí. Los esperamos en un próximo episodio de Hablemos Contacto.